Tras conocerlo en persona y conducirlo por primera vez hace unos meses, hoy en el Periódico de la Energía, canal al que ya directamente espero que estés suscrito y con la campanita activa, volvemos a encontrarnos con un protagonista de excepción, que no es otro que el que estáis viendo, el nuevo BYD Atto 3, un firme candidato a ser el todocamino compacto 100% eléctrico más vendido de nuestro mercado. ¿Y por qué os digo eso? Pues porque este coche de 4,46 metros de longitud ofrece infinidad de virtudes y alguna que otra mejoría. Son precisamente estas las que os vamos a analizar en este vídeo. Vamos a ver cuáles son sus 5 puntos más débiles que nos gustaría que mejorasen y cuáles son, en cambio, también sus 5 puntos más fuertes por los que creemos que este BYD Atto 3 puede ser la nueva referencia dentro del segmento de los subcompactos eléctricos. Así que si quieres conocer cuáles son sus desventajas y sus virtudes, empezamos ya. Vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con los puntos mejorables. ¿Para qué? Pues para que al final nos quedemos con el buen sabor de boca de las virtudes de este BYD Atto 3. Así que comenzamos. El primer punto que yo mejoraría sería el diseño exterior. Cierto es que esto es una variable muy subjetiva, somos conscientes. Hay personas a las que le gusta más un diseño y otras menos. En mi caso, la estética de este BYD Atto 3 me resulta ciertamente anodina. También hay que reseñar en este punto negativo que hay elementos de diseño muy llamativos, como pueda ser la conexión con esta tira de LED de las luces diurnas delanteras. Un patrón que se replica en la zona trasera con esa tira de LED que ya hemos visto en innumerables modelos dentro del mercado y que en este caso le aporta mucho carácter, sobre todo cuando circulamos de noche. En este sentido, relacionado con el diseño exterior, a mí me gustaría que la línea de equipamiento o las líneas de acabado fueran mayores. Tenemos dos, ahora os comentaré cuáles son. Pero os digo esto porque, en este caso, de serie, únicamente tenemos, por ejemplo, estas llantas de 18 pulgadas, que no son para nada feas, sino que a la hora de sustituirlas te va a costar cambiar cada neumático, que tiene una medida de 235/50, unos 150 euros, si lógicamente, y es lo que tienes que hacer, optar por una firma de primer nivel, como es el caso de estos Continental que monta nuestra unidad de pruebas. Hablando de equipamiento, así es como llegamos al punto número 2 que yo mejoraría, y es precisamente la dotación. No quiero decir que sea escasa, sino que solo tenemos dos niveles de acabado, el confort y el design, y entre ellos hay una diferencia únicamente de 1.500 euros. ¿Por qué está determinada esta diferencia? Pues por 4 elementos. El primero, la apertura eléctrica del portón trasero. El segundo, tener una luz ambiental en el habitáculo dinámica. El tercero, tener un sistema de purificación de aire mucho más avanzado. Y el cuarto, y probablemente el más representativo, pasar de una pantalla central de 12,6 a 15,8 pulgadas. Para estos cambios yo me hubiera quedado ya simplemente con el acabado design y tener un Atto 3 de lo más equipado. El tercero, la pantalla central, porque hablando de este monitor de 15,6 pulgadas, del que, ojo, os voy a decir cosas buenas, hay otras que no nos gustan tanto, como que, por ejemplo, para acceder a algunos menús tengas que entrar en muchísimos submenús, y eso a la hora de conducir es un engorro. Por ejemplo, el de la lista de la energía o el de la curva de la energía, o incluso algunos ajustes del propio vehículo, como pueda ser la asistencia de la dirección. No nos gusta tampoco, como ocurre en otros modelos, que el climatizador esté integrado en el propio monitor y sea a través de este de que tengamos que manejar algunas de sus funciones. Además, la navegación no es conectada del todo y no propone funciones como una ruta alternativa si vemos que no vamos a llegar con la autonomía, o que no nos ponga siquiera cuánta carga restante nos va a quedar cuando lleguemos a nuestro destino. Otro punto que tampoco me gusta, y es que dada la tecnología que tiene, Apple CarPlay sea de manera con cable, alámbrica, para que me entendáis. Y sin salir de las pantallas, me voy al monitor del cuadro de instrumentos, minimalista al estilo de los Volkswagen ID3, ID4 o incluso ID5. Tiene 5 pulgadas y aunque ofrece más información que la de los modelos alemanes, es bastante escueta, y además algunos de estos datos están en una tipografía o en un tipo de letra bastante pequeño.
4. La habitabilidad en esta zona trasera, porque si bien ves que tenemos un buen espacio para las rodillas, de hecho el asiento está colocado para una persona de mi estatura, e incluso la plaza del centro puede ser ocupada por un tercer ocupante, valga la redundancia, siempre y cuando los desplazamientos no sean excesivamente largos, en lo relativo al hueco para la cabeza es algo más justo, y eso se debe a que traemos, como ya os hemos dicho, de serie el techo solar, que rebaja en varios centímetros esa altura y nos impide circular de una manera más confortable si medimos más de 1,85. Quinto punto en marcha. Aquí hay varios motivos por los que este Atto3 no me ha convencido del todo. El primero parece banal, pero es el sonido que emite a menos de 30 km por hora para alertar a los viandantes. En este caso es un poco molesto. El segundo, la poca información que transmite la dirección. Para realizar una conducción dinámica, la verdad es que es nula la información que nos transmite, y eso nos da una sensación de menos seguridad. El tercero, la diferencia que hay escasa entre los dos niveles de retención en la energía de la frenada. Ojo, tenemos, como os digo, dos, el estándar y el high. Cierto es que entre uno y otro, en el cuadro de instrumentos, vemos cómo la diferencia es más o menos sustancial, pero en marcha no se percibe de esa manera. Además, hay un detalle que no me gusta demasiado, y es que podríamos decir que no es dinámica. Es decir, que si yo estoy en el estándar, suelto el acelerador, pulso el high, no retiene más, sino que tengo que volver a acelerar un poquito y ahí ya soltar el acelerador para que el sistema diga estoy en el modo de mayor retención y nos frene el coche. En este caso me parece poco dinámico, como os digo, sobre todo para una conducción urbana. Una vez hemos visto los puntos mejorables de este BYD Atto3, vamos a pasar a la que son sus grandes virtudes. Y comenzamos por el equipamiento. Sí, vuelvo a incidir en él. Ya os he hablado que tenemos dos líneas de diseño, o de acabado, o de equipamiento. El confort y el design, y también os he dicho que yo las hubiera unificado en uno. Pero la dotación de fábrica que ofrece este todocamino compacto 100% eléctrico, la verdad es que es sobresaliente. Entre algunos de los elementos más destacados tendríamos las comentadas llantas de 18 pulgadas, los también mencionados faros full LED con además un haz de luz, la verdad es que muy, pero que muy bueno. Tenemos igualmente las pinturas de carrocería incluidas, tenemos el techo solar practicable y tenemos además una tapicería de cuero, de la que os hablaré cuando estemos en el interior, a lo que sumamos además sensores de aparcamiento traseros y delanteros, con además cámara de visión trasera con una resolución excepcional y además la funcionalidad de poder visualizarlo en 3 dimensiones. La verdad es que en este sentido BYD ha hecho un trabajo excepcional. Punto número 2, calidad, diseño y confort, pero vayamos por partes. En lo que a calidad se refiere, este Atto3 tiene un nivel de construcción muy elevado. Solo hay que verlo en la parte central del salpicadero, la parte superior y los paneles de las puertas. Tenemos materiales mullidos, algunos de ellos revistiendo también plásticos duros, ¿por qué no voy a decíroslo? La configuración en lo que a diseño se refiere, creo que ya la estáis viendo, bicolor, azul y blanco, que llama muchísimo la atención. Aquí quizás se puede hacer un subíndice negativo, y es que podríamos tener más niveles de personalización, pero este que ofrece BYD la verdad es que es muy llamativo. En lo que a elementos de diseño se refiere, os voy a citar 3. El primero, el tirador del pomo del cambio, inspirado en la aeronáutica. El segundo, otro tirador, el de las puertas, muy ergonómico. Y el tercero, el aspecto de los aireadores, también inspirado quizá en la aeronáutica, pero con un diseño muy llamativo. Y en lo que a confort se refiere, donde estoy sentado, los asientos ofrecen un mullido espectacular, súper confortable. De hecho, juntos con los del Tang, que también hemos probado, son de lo mejor que hemos conducido ahora mismo en los últimos meses. Tienen un aspecto además deportivo, con los reposacabezas integrados, pero sobre todo ese mullido y que de serie vienen con regulación eléctrica y calefacción, nos hacen decir que tienen un nivel de confort excepcional. Punto número 3. Sí, vuelvo al monitor central, porque si optas por el acabado design, el tamaño de esta pantalla pasa de las 12,8 a las 15,6 pulgadas, como ya te hemos dicho. Dejando a lo mejor a un lado los puntos más negativos del mismo, nos vamos a centrar aquí en lo que más me ha gustado de esta pantalla. Primero, el sistema multimedia, con un nivel de intuitividad altísimo, prácticamente similar al de un smartphone. Tenemos conexión con Apple CarPlay, ya te he dicho, mediante cable, o Android Auto, en este caso inalámbrica. Y además podemos funcionar con aplicaciones, como pueda ser el caso de Spotify o algunas otras
propias. Tenemos también una gran resolución de la cámara, como puedes estar viendo en esta aplicación, e incluso en marcha, lo cual tampoco es excesivamente útil, podemos incluso tener una visualización 3D. Pero si hay un gadget por el que destaca este monitor central, es porque si pulsamos este botón o le damos al comando del volante, ¡voilà! La orientación pasa de horizontal a vertical, dejando prácticamente por los suelos a cualquier sistema multimedia. Una auténtica pasada. Punto número 4, el maletero. Accedemos a él mediante el ya comentado portón eléctrico, que os recuerdo, solo viene de serie en el acabado más alto, el design. Una vez abierto tenemos la segunda mayor capacidad dentro del segmento de los todocaminos, compactos 100% eléctricos, son 440 litros y como os digo, solo está superado por un modelo. ¿Cuál es? El Kia e-Niro con sus casi 480 litros. Entre algunos de los elementos más destacados de este volumen de carga o de este maletero del BYD Atto 3, pues ya veis, unas formas regulares, una boca de carga también bastante ancha, eso sí, ligeramente separado en el umbral del suelo. Tenemos la posibilidad de tener dos huecos a los lados para colocar nuestros enseres de menor volumen y además tenemos una goma protectora y además fácil de limpiar. Otro elemento característico, y es que podemos colocar el fondo del maletero en dos alturas. Con esta colocación serían unos 350 litros aproximadamente los que tendríamos, aproximadamente, pueden ser 380 litros, y nos permitiría tener un amplísimo hueco bajo el mismo. Pero es que además con esta disposición tendríamos el fondo completamente plano, porque si quieres optar por un mayor volumen siempre puedes abatir los respaldos traseros. Pero aquí hay un punto negativo y es que no tenemos mandos satélites, sino que nos tenemos que venir a las plazas traseras, tirar de la cincha y abatirlo. Como veis, tenemos una proporción 60-40 y con esta colocación del maletero en la parte más alta tendríamos el fondo 100% plano y poder colocar así objetos de hasta, o de un poquito más, de 1,5 metros. En este sentido, BYD ha vuelto a resolver esta solución de una manera muy satisfactoria. Quinto punto, la conducción, porque sí, si os he comentado cosas que no me gustan, también hay unas cuantas que me llaman mucho la atención y me satisfacen bastante de este Atto 3. La primera, os he dicho que no era un coche pensado para el dinamismo, pues bien, sí está pensado para tener una gran calidad de rodadura. Tenemos un gran confort de a bordo y sobre todo cuando circulamos por carretera las suspensiones filtran perfectamente. Segundo, la autonomía. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos conseguido un consumo medio de 17,4 kWh a los 100, que la proyección sería de unos 350-360 kilómetros. No está nada mal teniendo en cuenta que homologa 420 kilómetros de autonomía a razón de un consumo de 15,6 kWh a los 100. Este mismo consumo lo vas a poder lograr o incluso rebajar en ciudad, donde vas a poder superar los 450 kilómetros con total solvencia. Además, en este aspecto, en el de la autonomía, tengo que resaltar que de serie venga con una bomba de calor y que además sea muy efectiva. Tanto si conectas el aire acondicionado como si conectas la calefacción, no va a haber mermada la autonomía en este último caso, porque siempre vas a tener el dato real. Y eso no todos los eléctricos lo pueden decir. A modo de bonus track quería hablaros tanto de la batería como de la carga, porque como bien sabéis, el origen de BYD es el de ser precisamente un fabricante de baterías. Surgió hace 28 años y en estas casi 3 décadas ha permitido desarrollar múltiples tecnologías enfocadas a esas celdas. Una de las últimas es esta Blade Battery que monta el Atto 3 y cuya principal característica es la composición química de la misma, pues prescinde tanto del cobalto como del níquel al tiempo que utiliza una menor cantidad de litio. El componente principal, fosfato hierro, eso le permite tener una mayor durabilidad, tener datos de autonomía tan buenos como los que hemos visto y sobre todo ocupar menos espacio dentro del habitáculo. Quizá el punto más negativo es que tiene una menor densidad energética. En lo que a carga se refiere, tenemos aquí también luces y sombras, pues este Atto 3 nos permite conectarlo en tomas de corriente alterna de hasta 11 kilovatios, lo cual nos permitirá llenar el 100% de esos 60 kilovatios hora de capacidad en 6 horas y media. Esperad que lo conecto. Perfecto.
En cambio, si lo conectamos en tomas de corriente continua, la potencia está limitada a 88 kilovatios. Es una potencia menor que la de sus principales rivales, que se mueven en el entorno de los 150-135 kilovatios. Desde BYD son conscientes de ello, pero se escudan en que hay que proteger las baterías y que al final el uso en corriente continua de un conductor no va a ser tan periódico como el de corriente alterna. Por lo tanto, esperar 45 minutos para llenar el 80%, que serán esos 60 kilovatios, para moverte unos 320 kilómetros en carretera a razón de esos 20 kilovatios hora a los 100 de consumo que le hemos medido, pues no lo ven como algo muy negativo. Una ventaja, y es que lo saco, es que además este Atto 3 viene con la tecnología V2L, Vehicle to Load, es decir, que mediante un conector y una regleta como esta, por cierto, que se provee de serie en los dos acabados, nos permitirá conectar cualquier dispositivo externo y suministrar energía a través de la batería que tenemos en el Atto 3. Hasta 3,5 kilovatios es lo que nos proporciona de energía, por lo tanto podríamos conectar nuestro teléfono móvil, una aspiradora, un portátil o lo que quisiéramos, porque el Atto 3 se convierte en un proveedor de energía para dispositivos externos. La verdad es que este punto es muy, pero que muy positivo. Que en menos de 3 décadas BYD haya pasado de ser un fabricante exclusivamente de baterías a intentar liderar la electromovilidad del viejo continente es para muchos un objetivo muy ambicioso. Sin embargo, en la firma china han puesto toda la carne en el asador, y no solo con este Atto 3, sino también con los Han y Tan colocados en escalafones superiores, atacando al espectro premium, y a los que dentro de poco se les unirán modelos de corte más generalista, como puedan ser el Dolphin y sin duda el Seal, una berlina media que va a poner su punto de mira en el Tesla Model 3. Sin embargo, la carta de presentación perfecta no podía ser otro que este subcompacto 100% eléctrico. El Atto 3 ya hemos visto que ofrece muchísimas virtudes y alguna que otra desventaja, pero como carta de presentación es un modelo 100% perfecto. Ahora bien, la elección la tienes que tener tú, como siempre. Quizá a ella te ayude saber el precio, porque tienes que saber también que la gama parte de los 41.400 euros para el acabado confort, que ascienden a 42.900 euros, si he hecho bien la cuenta de los 1.500 euros de diferencia, para este acabado design, que para mí, ya os digo, que tendría que ser el único que existe en la gama. ¿Qué te parece este precio? Es demasiado alto para una marca china, está en la media del mercado, optarías por él, irías a cualquiera otra de sus alternativas, de sus rivales directos. Pues eso es lo que quiero leerte, como siempre, aquí abajo en comentarios, una vez te hayas suscrito al canal del Periódico de Energía y activado la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Yo me despido, como siempre, hasta el próximo vídeo. ¡Cuídate! Ah, y si quieres, dale a like si te ha gustado lo que te he contado. Y si no, por lo menos dale a like, porque este Atto 3, me lo guardaba para el final, tiene gadgets tan curiosos como estas cuerdas de la puerta. Una peculiaridad muy de coche chino. Y lo digo para bien. Cuídate, mantente conectado. Hasta la próxima.